Muy buenas noches, amados hermanos y amigos presentes. Muito boa noite, amados irmãos e amigos presentes. Es para mí una bendición grande estar con ustedes en esta noche É para mim uma bênção grande estar com vocês nesta noite para compartir con ustedes unos momentos de compañerismo para compartilhar com vocês uns momentos de companheirismo alrededor de la palabra de Dios ao redor da Palavra de y Deus, su programa correspondiente a este tiempo. do seu programa correspondente a este tempo. Estaremos hablando Estaremos falando alrededor del tema ao redor do tema Jesucristo como el Verbo de Dios, Jesus Cristo como o Verbo de Deus. para lo cual leeremos en San Juan capítulo 1, verso 1 al 14, Para o que leremos em São João, do verso 1 ao 14. y dice así la palabra de Dios. E diz assim a palavra de Deus. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Este era en el principio con Dios. Ele estava no princípio com Deus. Todas las cosas por Él fueron hechas, Todas as coisas foram feitas por Ele, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. e sem Ele, nada do que foi feito se fez. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. No era la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Não era ele a luz, mas para que testificasse da luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Aquela luz verdadeira que alumia todo homem vinha a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, Los cuales no son engendrados de sangre ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. Y aquel verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: Este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. João testificou dele e clamou dizendo: Este era aquele de quem eu dizia: O que vem depois de mim é antes de mim, porque foi primeiro do que eu. Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. E todos nós recebemos também da sua plenitude e graça por graça. Pues la ley por medio de Moisés fue dada,
pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Porque a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, este o fez conhecer. Que Dios bendiga nuestras almas con su palabra y nos permita entenderla. Que Deus abençoe nossas almas com sua palavra e permita-nos entendê-la. Nuestro tema es O nosso tema é Jesucristo como el verbo de Dios. Jesus Cristo como o Verbo de Deus. Tomamos el verso 14, Tomamos o verso 14, donde dice, onde diz: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. E vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Y eso es Isto é, Jesucristo Jesus Cristo como el verbo de Dios como o Verbo de hecho Deus, carne encarnado en medio de la raza humana. entre a raça Pueden humana. tomar asiento si tienen la bondad. Podem sentar se queiram ter a bondade. Para poder comprender a Jesucristo como el verbo de Dios, Para poder compreender Jesus Cristo como o Verbo de Deus, tenemos que entender temos que entender que Jesucristo que Jesus Cristo existe existe eternamente. eternamente. Pero cuando se hizo carne, Mas quando se fez carne, el velo de carne o véu de carne tuvo un principio, teve um princípio, naciendo en Belén de Judea. nascendo em Belém da Judéia. Dios creó en el vientre de María Deus criou no ventre de Maria una célula de vida, uma célula de vida, la cual se multiplicó, a qual se multiplicou, célula sobre célula, célula sobre y así fue célula, formado el cuerpo de Jesús, e assim o corpo de Jesus el foi cual formado, nació en o Belén qual de Judea, nasceu em Belém a da través Judéia, de la Virgen María, através da Virgem y cumplió Maria. así E assim cumpriu la promesa de Génesis capítulo 3, verso 15, capítulo 3, verso acerca de la 15, simiente de la mujer. acerca da semente Esa da era la forma en que la mujer tendría una simiente. teria uma Sería la simiente de Dios semente de Deus, que vendría por medio de una mujer virgen, la cual vino a ser a qual la Virgen María. Virgem Maria. Y por medio de la Virgen María E através da Virgem Maria, nació en Belén de Judea nasceu em Belém da Judéia el verbo o Verbo hecho carne. encarnado. Ahora, Agora, en el principio era el verbo, no princípio era o Verbo, y el verbo era con e Dios, o Verbo estava com y Deus, el verbo e o Verbo era Dios. Por él fueron hechas, por ele foram creadas feitas, todas las criadas cosas. todas as coisas. Lo que dice Génesis capítulo 1, verso 1. O que diz em Gênesis no En capítulo el 1, principio no princípio, creó Dios Deus criou los cielos y la os céus e a tierra. terra. Y ahora, ¿cómo Dios creó los cielos y la Como tierra? é que Deus criou os céus e a terra? Por medio del verbo. Através do Verbo. ¿Y qué es el verbo? E o que é o Verbo? El verbo de Dios O Verbo de Deus es el cuerpo teofánico de o Dios, corpo teofânico de Deus, llamado el ángel del pacto chamado anjo do o pacto, ángel de Jehová. o anjo de Jeová. Por eso, cuando le apareció Quando el ángel de o Jehová anjo de Jeová al profeta Moisés en el capítulo 3 del Éxodo, do Êxodo, vean ustedes vejam vocês lo que fue dicho allí. o que foi dito lá. Capítulo 3 del Éxodo, Capítulo 3 do verso Êxodo, 1 en adelante dice: do verso 1 em diante, diz: apacentando Moisés las ovejas de Jetro su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. E apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote em Midian, e levou o rebanho atrás do deserto e veio ao monte de Deus, a Horebe. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza, y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. E apareceu-lhe o anjo de Jeová em uma chama de fogo no meio de uma sarça, e olhou e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Entonces Moisés dijo:
iré yo ahora y veré esta grande visión, porque causa la zarza no se quema. E Moisés disse: Agora me virarei para lá e verei esta grande visão, porque a sarça não se queima. Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. E vendo Jeová que se virava lá para ver, bradou Deus a ele do meio da sarça e disse: Moisés, Moisés. E ele disse: Eis-me aqui. Y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. E disse: Não te chegues para cá, tira os teus sapatos de teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. Y dijo: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Disse mais: Eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. E Moisés encobriu seu rosto porque temeu olhar para Deus. Dijo luego Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias. E disse Jeová: Tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conheci as suas dores. Y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. Portanto, desci para livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e larga, a uma terra que mana leite e mel, ao lugar do cananeu e do eteu e do amorreu e do ferezeu e do heveu e do jebuseu. El clamor, pues, de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. E agora eis que o clamor dos filhos de Israel chegou a mim, e também tenho visto a opressão com que os egípcios os oprimem. Ven, por tanto, ahora, y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Vem agora, pois, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Entonces Moisés respondió a Dios: ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto los hijos de Israel? Então Moisés disse a Deus: Quem sou eu que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? Y él respondió: ve, porque yo estaré contigo, y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. E Deus disse: Certamente eu serei contigo, e isto te será por sinal de que eu te enviei. Quando houveres tirado este povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Dijo Moisés a Dios: he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo: el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Então disse Moisés a Deus: Eis que quando vier aos filhos de Israel e lhes disser: O Deus de vossos pais me enviou a vós, e eles me disserem: Qual é o seu nome? Que lhes direi? Y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros. E disse Deus a Moisés: Eu sou o que sou. Disse mais: Assim dirás aos filhos de Israel: Eu sou, me enviou a vós. Este nombre aquí, Este nome aqui, cuando lo buscamos en lo original, quando o procuramos no original, es YHWH. é YHWH. Ahora, Agora, ahí tenemos aí temos al Dios de Abraham ao Deus de Isaac Abraão, de Isaac y de Jacob. e de Jacó. Le aparece a Moisés Aparece Moisés en esa llama de fuego, nesta chama de y dice fogo. la Escritura: A Escritura le diz, apareció el ángel de Jehová o anjo de a Jeová Moisés. a Moisés. Y luego le dice: yo soy el Dios de Abraham, Eu sou Deus de Isaac y de Jacob. e de Jacó. El ángel del pacto, el ángel de Jehová, es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Isaac e de Jacó.
¿Y cómo puede ser eso? E como isso pode Que ser? un ángel Que um anjo sea el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Abraham, Isaac e Jacó, Porque ese ángel porque este es ángel el mismo é Dios o mesmo en Deus su cuerpo em angelical. seu corpo angelical. Su cuerpo angelical es llamado el Verbo de Dios. Por eso encontramos que el Verbo de Dios, el ángel del pacto, es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, porque en ese ángel está Dios en toda su plenitud. Es el cuerpo teofánico de Dios. Pânico de Deus. Es una teofanía. Uma teofania. Cuerpo teofánico de Dios, un cuerpo angelical de Dios, un cuerpo parecido a nuestro cuerpo, pero de otra dimensión, É de outra dimensão. de la sexta dimensión. Sexta dimensão. Ese ángel Este anjo es el mismo Dios é o mesmo Deus en su cuerpo angelical. seu corpo angelical. Que Dios tiene un cuerpo parecido a nuestro cuerpo de otra dimensión. Tem um corpo parecido com o nosso corpo de outra dimensão. Claro que sí. Claro que sim. No hizo Dios al hombre Deus não fez o a homem su imagen y a su semejanza. Entonces, ¿a quién se parece el hombre, el ser humano? A Dios. ¿Y a quién se parece Dios? se parece Al ser humano. ao ser humano. Por eso Por isso, encontramos al ser humano o ser humano con cuerpo, com corpo, con espíritu espírito y con alma. com alma. ¿Por qué? Porque esa es la misma forma Esta é a mesma forma en que Dios está. em que Deus está. Dios está Deus está en em Jesucristo, Jesus Cristo, en cuerpo, em corpo, el cuerpo de carne de de Jesús, carne de Jesus. en espíritu, Em espírito, el cuerpo teofánico de Dios, que es el ángel del o pacto, anjo do pacto. y en alma, E em alma, que es Dios. que é Deus. Miren ustedes, Vejam vocês, este misterio esse mistério es sencillo, é simples, pues está reflejado pois está en el refletido mismo ser no humano. mesmo ser humano. Pero todavía los seres humanos Todavía os seres no humanos conocen não conhecem el misterio del mismo ser humano. o próprio ser humano. Por eso no conocen Não el conhecem misterio de o Dios. mistério de Deus. El ser O humano ser humano es alma. Eso es lo principal del ser humano. Y eso es lo que en realidad es el ser humano. Alma viviente. Pero tiene mas tem un cuerpo espiritual que se llama que chama espíritu. espírito. Eso es un cuerpo Esse é um corpo de otra de dimensión. outra dimensão. Cuando Dios colocó al ser humano en la tierra, O ser humano na terra, primero le dio primeiro Deus un cuerpo espiritual, teofánico teofânico, de la sexta dimensión. sexta dimensão. Y después le dio Depois Deus un cuerpo de carne creado del polvo de la tierra. toda a terra. Y así E assim, fue hecho el ser humano o ser humano foi feito a imagen à imagem y semejanza de Dios. semelhança de Deus. Encontramos Encontramos que la imagen de Dios imagem de Deus, es el cuerpo teofánico de la sexta dimensión, cuerpo angelical, corpo angelical, el cual es llamado el ángel del o pacto. anjo do pacto. Y el cuerpo de carne de Dios es el cuerpo llamado Jesús, nacido en Belén de Judea a través de la Virgen María. Virgem Maria. Y ahora E agora, Dios hace Deus faz al ser humano o ser humano en la misma da forma mesma forma en que Dios es. qual Deus é. Por eso, Por isso, cuando Jesús ascendió al cielo, quando Jesus subiu ao se céu, sentó en el trono de Dios, porque ese cuerpo que ascendió al cielo glorificado es el cuerpo de Dios, el cuerpo físico de Dios. de Deus. Y ahora E agora, veamos vejamos el ser humano o ser humano, desde la caída en el huerto del Edén desde a queda no Horto do Éden, no ha podido não pôde reproducirse se reproduzir en seres humanos em seres humanos que primero que primeiramente estén en la sexta dimensión estivessem na sexta y obtengan el cuerpo teofánico corpo teofânico, de la sexta dimensión sexta dimensão, para luego venir para seguir a esta dimensión terrenal dimensão terrena. y venir en un cuerpo eterno. A causa de la caída, Por causa da queda, el ser humano ser humano fue destituido foi destituído de la gloria de da Dios. glória de Deus. Por cuanto todos pecaron, todos han sido destituidos de la gloria de Dios, dice San Pablo en Romanos capítulo 3, verso 23. 23. A causa Por causa de esa situación desta situação, del ser humano, al estar destituido de la gloria de Dios, estar destituído da glória de Deus, cuando nace en la tierra, quando nasce na terra, obtiene un cuerpo de carne tem um corpo de mortal, carne, mortal, corruptible corruptível y temporal, temporário, y obtiene obtém un espíritu del mundo do mundo que lo inclina e o inclina hacia el mal. para o mal.
Por eso Por isso se é requiere que se requer un nuevo um nacimiento. novo nascimento. ¿Para qué? Para quê? Para obtener Para obter vida eterna. vida eterna. Para obtener Para obter así el Espíritu de Dios, o Espírito de el Deus. Espíritu Santo, y obtener un cuerpo teofánico de la sexta dimensión. Y así comenzar Assim começar con vida eterna com vida eterna en el reino de no Dios. reino de Deus. De otra forma, De outra forma, el ser humano o ser humano no podrá não poderá volver a vivir. voltar a Necesita viver. Necessita nacer de nuevo. nascer de novo. Y para nacer de nuevo, E para nascer de novo, Dios tiene un programa, Deus tem um programa el cual ha llevado a cabo o qual realizou por medio de Jesucristo, através de Jesus para que todo Cristo, aquel para que todo que en aquele Él cree que nele no se crê, pierda, não se perca, mas tenga mas tenha vida eterna. a vida eterna. San Juan capítulo 3, São João capítulo verso 3, 13 al 19. do 3 ao 19. Vean el por qué Vejam por es necesario necessário creer en Jesucristo crer em Jesus como Cristo nuestro Salvador. como nosso Salvador. No es un Não asunto é um assunto de uno meterse a una secta religiosa, colocar em uma es un asunto de vida eterna. vida eterna Por eso es tan importante creer en Jesucristo como nuestro Salvador. como nosso Salvador. No es un asunto de fanatismo religioso, Fanatismo religioso es un asunto de vida eterna para el que cree en el Señor Jesucristo. Y para el que no cree, para aquele que não crê, dice la Escritura, ya es condenado. já está condenado. No tiene derecho Não tem direito a la vida eterna. à vida eterna. Ahora Agora podemos ver podemos ver por qué se predica el Evangelio y se presenta a la humanidad a Jesucristo como el único Salvador de nuestras almas. Sin Jesucristo no hay salvación para el ser humano. o ser humano. Los sacrificios que el pueblo hebreo ofrecía a Dios Oferecia a Deus solamente eran tipo y figura de Jesucristo. La sangre de esos sacrificios era tipo de la sangre de Jesucristo. La sangre de aquellos animalitos solamente cubría el pecado, en lo que llegaba el sacrificio perfecto, y la sangre perfecta era derramada para quitar el pecado del mundo. Cuando Cristo murió en la cruz del Calvario y derramó su sangre, los pecados de los creyentes del Antiguo Testamento fueron quitados. foram tirados Hasta que Cristo de Cristo. no murió en la cruz del Calvario, los pecados de los santos del Antiguo Testamento estaban en ellos, pero cubiertos con la sangre de aquellos sacrificios que ellos ofrecieron a Dios. Pero cuando Cristo murió en la cruz del Calvario y su sangre fue derramada, los pecados de los santos del Antiguo Testamento fueron quitados. Por eso, cuando Cristo resucitó, resucitaron con Cristo los santos del Antiguo Testamento. Antigo Testamento. Y ahora, E agora, para llegar a la presencia de Dios, para a presença de solamente hay un camino. Deus, somente há um caminho. Cristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre sino por mí. Não por mim, No hay otro camino. não há outro caminho. Para ser restaurados a Para Dios sermos restaurados a Deus y por consiguiente a la vida eterna, seguinte, a vida no hay otro camino, ni hay otra verdad. nem há outra verdade. Le pueden hablar de muchas religiones Falar de muitas religiões, y muchas religiones paganas religiões y muchas formas de pensar, muitas formas de pensar, pero ninguna de ellas mas nenhuma delas. los lleva al cielo, al Padre Celestial. Solamente nuestro amado Señor Jesucristo, el Verbo que se hizo carne para morir por cada uno de ustedes y por mí también. Mim também. Ahora podemos ver Agora podemos que ver, no hay otro não há camino, outro caminho. no hay otra verdad y no hay otra vida, solamente la vida eterna, y la cual está en Jesucristo nuestro Salvador. Él es el que imparte vida eterna a los creyentes en Él. Crentes nele, La vida eterna es para los creyentes en Cristo. crentes em Cristo. Por eso lo recibimos como nuestro Salvador y estamos recibiendo la vida eterna. A vida eterna. No hay otra forma para recibir Para receber vida eterna. vida eterna. Él es el Verbo O verbo de Dios que se hizo carne para cumplir el programa de redención en la cruz del Calvario. do Calvário. Él es el ángel del pacto, el ángel de Jehová. Que Jesucristo es el ángel de Jehová. O anjo de Jeová? Claro que sí. Claro que sim. Véalo aquí. Vejam En Malaquías, capítulo 13, verso 1, verso 1. dice, he aquí, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí.
Eis que eu envio o meu anjo, que preparará o caminho diante de mim. ¿Quién envía a su mensajero? Quem é que envia o seu Dios. mensageiro? Deus, El ángel del o pacto, anjo do Jehová. Jeová. ¿Y quién es ese mensajero que le envía delante de él? E quem é este mensageiro que ele envia diante dele? Juan el Bautista, João Batista. el precursor de la primera venida de Cristo. Cuando vino Juan el Bautista, ese fue el mensajero que Dios dijo que enviaría delante de él. Diante dele. Y vendrá súbitamente a su templo el Señor, E de repente a quien vosotros buscáis. ao seu templo o Senhor, a quem vós buscais. ¿Quién vendrá a su templo? Quem virá a seu El templo? Señor, O Senhor, el Dios de o Abraham, Deus de Abraão, Isaac y de Isaac Jacob, e de Jacó, el cual o qual el pueblo hebreo o povo hebreu buscaba procurava en el templo. no templo. Y el ángel del pacto, E o anjo do a quien vosotros a deseáis. quem vós desejais. ¿Y quién es el ángel del pacto? El ángel de Jehová, O anjo de Jeová, el cual vendría o qual viria en medio del pueblo hebreo. entre o povo hebreu. A ese es al cual Juan el Bautista le preparó el camino. ¿Y cómo vino el ángel del pacto? O anjo do En carne humana. em carne humana. Porque el ángel del pacto es el O verbo verbo que era con Dios estava com Deus, y era Dios. Porque en él estaba Dios y está Dios en toda su plenitud. Y luego se vistió de carne humana y habitó en medio del pueblo hebreo para llevar a cabo la obra de redención como Cordero de Dios en la cruz del Calvario. do Calvário. Es muy importante Muito importante comprender compreender quién es el verbo o verbo hecho carne. encarnado. Es el ángel del pacto, el ángel de O Jehová. anjo de Jeová. Por eso, Por isto, en Isaías, em Isaías, capítulo 42, no capítulo 42, el verso 6, no verso 6, dice: diz: Yo Jehová te he llamado en justicia y te sostendré por la mano. Te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones. Eu, Jeová, te chamei em justiça, e te tomarei pela mão, e te guardarei, e te darei por concerto do povo e para a luz dos gentios. ¿Y quién ha sido puesto por pacto para el pueblo E quem foi colocado como pacto para o povo? y por luz para las naciones? Como luz para as Jesucristo nuestro Salvador. Aquí está profetizando acerca de Jesucristo. nações, com relação a Jesus Cristo. El ángel del pacto O anjo do pacto se hizo carne se fez carne. y el ángel del pacto O anjo do pacto estableció estabeleceu un nuevo um pacto novo pacto, tanto para hebreos para os como para hebreus gentiles. como para os gentios. Y toda persona Toda pessoa que recibe a Cristo como su Salvador lava sus pecados en la sangre de Cristo o sangue de Cristo, y es bautizado en su nombre y recibe el Espíritu Santo, o Espírito Santo entra al nuevo pacto y queda bajo la sangre del nuevo pacto, la sangre de Jesucristo, la cual nos limpia de todo pecado. todo pecado. Y ahora ya no se requiere la sangre de animalitos que el pueblo hebreo O povo hebreu sacrificaba. ¿Por qué? Porque ya un sacrificio perfecto ha sido realizado y ahora entramos a un nuevo pacto bajo la sangre de Jesucristo, que es la sangre del nuevo pacto. do novo El nuevo pacto que el ángel del pacto ha establecido para hebreos y para gentiles. Para todos aquellos que creen en Jesucristo, el ángel del pacto, el cual se hizo carne y habitó entre los seres humanos y murió en la cruz del Calvario como el Cordero de Dios, derramando su sangre y limpiándonos de todo pecado. de todo pecado. ¿Qué sucede con ellos? Sucede Entran al nuevo pacto. entram no novo pacto. No tienen que ser hebreos, Não tem que ser pueden ser gentiles. Gentiles o hebreos gentios ou hebreus. tienen el mismo derecho Tem o mesmo direito de creer en Jesucristo de crer em como nuestro Salvador como nosso Salvador y quedar dentro del nuevo pacto cubiertos con la sangre de Jesucristo nuestro Salvador. Y así quedamos bajo la sangre del nuevo pacto. do novo pacto. También en Também, Isaías capítulo 49, capítulo 49, verso 8 dice: no verso 8, Así dijo Jehová, assim disse Jeová, en tiempo aceptable te oí em tempo aceitável te y en el día de salvación te ayudé. e no dia da salvação
te ajudei, y te guardaré, e te guardarei, y te daré por pacto al pueblo, e te darei por conserto para do que povo, restaures la tierra, para que heredes asoladas heredades. e lhe dares em heranças verdades assoladas. Cristo está reflejado Cristo está refletido en Israel también. também em Israel. Y ahora E agora es Cristo é Cristo, el cual ha sido colocado o qual foi colocado por pacto como conserto para todo el pueblo, para todo o povo, para hebreos y para gentiles, hebreus e gentios, para de ambos pueblos, para de ambos os hacer povos fazer un nuevo pueblo, novo povo, redimido por la sangre de Jesucristo, por la sangre del nuevo pacto. do novo pacto. Y ese nuevo pueblo, E este novo povo, compuesto composto por hebreos y gentiles, lo cual era un misterio, pero el cual está ya abierto, o qual já está aberto, ese nuevo pueblo este novo es povo la iglesia de é a Jesucristo. igreja de Jesus. Ese es el Israel celestial, Este é o Israel compuesto celestial, composto por las personas redimidas por la sangre de Cristo, los cuales tienen sus nombres escritos en el cielo, do céu, en el libro de la vida del Cordero. vida do Cordeiro. Y ahora E agora tenemos temos al Israel celestial. ao Israel celestial. Todo lo del Israel celestial Tudo o relacionado ao fue reflejado en el Israel terrenal. Israel terrenal. El Israel terrenal O Israel terrenal es el pueblo é o povo. de los siervos. El Israel celestial Israel celestial es el pueblo de los hijos e hijas de Dios. Por eso Por isso, Jesús dijo, hablando de Juan el Bautista, en San Juan capítulo 11, verso 11 al 14, de los nacidos de mujer, no hubo ninguno mayor que Juan. Pero el más pequeño del reino de los cielos es mayor que Juan. ¿Y cómo puede ser una persona sencilla y pequeña en el reino de los cielos mayor que un profeta tan grande como Juan el Bautista? Porque Juan el Bautista pertenece al pueblo de los siervos, y el más pequeño del reino de los cielos pertenece a la iglesia del Señor Jesucristo, pertenece a los hijos e hijas de Dios, pertenece al Israel celestial. ¿Y qué es mayor? ¿Un siervo o un hijo? Para Dios, un hijo suyo es mayor que un siervo suyo. Por eso, el más pequeño del reino de los cielos es mayor que Juan el Bautista. João Batista. Y dijo también Jesús, E Jesus também disse: este es aquel Elías Este é aquele Elias que había de venir, que havia de vir. si ustedes lo quieren recibir. Vocês o querem receber. Eso está Isso está en el mismo capítulo 11, verso 14. no 11, verso 14. Ahora podemos ver Agora podemos que ver Jesús que Jesus identificó identificou al que le preparó el camino, que preparou o caminho lo identificó e como Elías. como Elias. Así lo había identificado Assim o havia identificado el arcángel Gabriel, arcanjo Gabriel. cuando le dijo al sacerdote Zacarías Disse ao sacerdote que tendría un hijo por medio de su esposa Elizabeth, através de sua esposa Isabel, y le dio hasta el nombre deu-lhe até o nome. que le tenía que poner a ese niño, y le dijo que sería profeta de Dios, sería grande. Seria grande. El mismo arcángel Gabriel dijo que sería un profeta grande. Prata grande. Pero Jesús dijo, Mas Jesus disse: pero el más pequeño del reino de los cielos es mayor que Juan. é maior do que João. El arcángel Gabriel también le dice al sacerdote Zacarías Sacerdote Zacarias, que ese niño, esse menino, ese profeta, esse profeta, vendrá virá con el espíritu y virtud de Elías tudo de Elias, para convertir para converter el corazón o coração de los padres a los hijos, dos filhos, el corazón o coração de las personas que estaban bajo la ley estavam sob a lei, a la fe a fé, de los apóstoles, la fe cristiana. a fé cristã. Y ahora podemos E ver agora podemos ver que esa profecía esta profecia fue cumplida foi cumprida en Juan el Bautista, Batista, el más grande o maior de los profetas, conforme a las palabras de Jesús. conforme as palavras de Jesus, Pero mas cada uno de los redimidos por la sangre de Cristo pelo sangue de Cristo, puede decir, pode dizer, Juan el Bautista João Batista es muy grande, é muito grande, pero yo soy mas eu sou más grande que él. maior do que ele. Cada uno de ustedes es mayor que Juan el Bautista. João Batista. No porque deseamos menospreciar a Juan, Desejamos desprezar João. es que Juan É que João estaba estava bajo un pacto sob pacto en el cual no qual la sangre o sangue que se usaba en ese pacto usado nesse no quitaba el pecado, solamente cubría el pecado. Y Juan el Bautista Batista murió morreu antes de Jesucristo derramar su sangre. derramar o seu sangue. Juan el Bautista João Batista murió antes de la iglesia de Jesucristo nacer
el día de no Pentecostés. dia do Pentecostes. Por lo tanto, Portanto, todos los que murieron todos aqueles que morreram antes del día de Pentecostés Pentecostes pertenecen al Antiguo ao Testamento. Antigo Testamento. Los creyentes en Cristo que partieron Partiram del día de Pentecostés en adelante dia do Pentecostes pertenecen em a la iglesia del Señor Jesucristo. diante do Senhor Por Jesus. eso Por isso, Jesús resucitó a Lázaro, porque Lázaro que Lázaro era parte del cuerpo místico de Cristo. Era un creyente en Cristo, pero no había nacido de nuevo. nascido de novo. El nuevo nacimiento Novo nascimento para los creyentes en Cristo no se había realizado hasta que até que Cristo murió en la cruz del Calvario, Calvário fue sepultado y resucitó glorificado y se sentó a la diestra de Dios en el cielo. no céu. Y al día de Pentecostés vino el Espíritu Santo sobre los creyentes. ¿En quién? En Jesucristo. Em Jesus Cristo. Los creyentes en Juan el Bautista que habían seguido a Jesús, que habían seguido a Cristo, Cristo recibieron el Espíritu Santo el día de Pentecostés. Pero los creyentes en Juan el Bautista que no siguieron a Jesús siguieron Jesus. fueron unos tontos. Foram tontos. Pablo se los encontró, Paulo os encontrou. algunos de ellos, en el capítulo 19 y les pregunta, ¿recibieron el Espíritu Santo Receberam o Espírito Santo. cuando ustedes creyeron? Vocês creram? Capítulo 19 del libro de los Hechos. Capítulo 19. Y ellos le dicen, ni sabemos Eles disseram, si hay Espíritu nem Santo. sabemos que haja Espírito Santo. Qué atrasados estaban. Que atrasado. Y Juan el Bautista les había dicho, yo les bautizo en agua, Os batizo em água. bautismo de arrepentimiento, Batismo do arrependimento. pero el que viene después de mí Venha após mim, les bautizará con Espíritu Santo y fuego. ¿Y a quiénes bautizaría con Espíritu Santo y fuego? A los que seguirían aqueles que seguiriam al que vendría después de Juan el Bautista. de João Batista. Los que siguieron a Juan el Bautista fueron bautizados ¿en qué? En agua. Juan los bautizó en agua. E água. Pero el que vino después de Juan los bautizó en Espíritu Santo el día de Pentecostés. Y ha continuado bautizando en Espíritu Santo a todos los que creen en Él y lavan sus pecados en su sangre y son bautizados en su nombre. Y así obtienen Assim obtém el nuevo nacimiento. novo nascimento. Porque el nuevo nacimiento no se puede obtener si no es por medio del bautismo del Espíritu Santo. Espírito Santo. Ser bautizado en el Espíritu Santo es obtener el nuevo nacimiento. Novo nascimento. Y así obtiene un cuerpo teofánico de la sexta dimensión, un cuerpo angelical. Corpo angelical. No hay un nacimiento Não há nascimento sin que nazca un cuerpo. que corpo nasce. Cualquier persona puede decir, Só poderá dizer, nos nació un hijo en nuestro hogar. nasceu filho em nosso lar. Pues tiene que mostrar un cuerpo, Então, ele tem que mostrar o corpo. tiene que mostrar un bebé. Tem que mostrar o bebê. Si no puede mostrar un bebé, Não puder mostrar bebê. eso fue Isso un nacimiento imaginario. nascimento imaginario. Pero el nuevo nacimiento que Cristo promete no es un nacimiento imaginario, es un nuevo nacimiento real. Se nace del agua y del Espíritu y se obtiene un cuerpo teofánico de la sexta dimensión llamado el ángel de Jehová, que acampa en derredor de los que le temen y los defiende. Por eso, cuando Pedro estaba preso Estava preso y los creyentes en Cristo estaban orando por él en un hogar, em Cristo, estavam orando por ele em um lugar. Dios lo libertó, Deus o libertou, lo sacó de la cárcel. o tirou da prisão. Una luz entró a la cárcel, Uma luz entrou na prisão, le habló falou com ele, y lo libertó, abrió las puertas, abriu as portas, lo llevó fuera a la calle o levou fora a rua y luego le dice e a seguir disse que se vaya. para que se fosse. Lo dejó allí. O deixou lá. Pedro Pedro, pensaba que era una visión o un sueño uma visão, sonho, y cuando se da cuenta, quando se deu conta, era realidad. era Ya estaba fuera de la cárcel, estaba en la calle. estava na rua. Al otro día No outro dia, pensaban matarlo, pensavam em matá-lo, pero Cristo mas Cristo lo libertó. o libertou. Pedro se fue Pedro se a donde estaban orando por él. estavam orando, Tocó a la puerta. bateu na porta, Estaban encerrados estavam fechados por miedo de los judíos. por medo dos judeus. En aquellos tiempos Naqueles tempos, eran tiempos peligrosos eram tempos para los que confesaban aqueles que a Cristo como su Salvador. como seu Salvador, Pero eran tiempos mas eram tempos donde los creyentes en Cristo os crentes em estaban Cristo dispuestos estavam dispostos a morir a morrer por Cristo como Cristo murió por nosotros. morreu por nós. Y ahora E agora,
toca la puerta bateu na porta. y se levanta una joven llamada Rode Jovem chamada Rhodes para abrir la puerta. abriu a porta, Y cuando llega a la puerta, chegou na porta, se da cuenta que es Pedro. se deu conta que Pedro, Quizás tenían una puerta, una ventanita en la puerta. uma janelinha Y la abrió abriu y vio que era Pedro. Y de gozo no abrió la puerta. Fue a los demás que estaban orando por él y le dice a ellos, es Pedro el que está llamando a la puerta. estava chamando na porta. Ellos dicen, Eles disseram, Rhodes, Rhodes, estás loca. estás louco, No es Pedro, es su ángel. é seu anjo. Ella insiste, no, es Pedro. Não, é Pedro. Van a abrir la puerta Então foram abrir a porta y Pedro entra. e Pedro Era Pedro. Ellos pensaban pensavam, que era el ángel de Pedro, el cuerpo teofánico de Pedro. Quizás pensaban sabe pensar, que Pedro estaba orando en la cárcel y ahora los estaba visitando en su cuerpo teofánico. O que ya lo habían matado y ya estaba en su cuerpo teofánico seu corpo teofânico. y ya había pasado Já tinha passado. a la sexta dimensión, que es el paraíso. Pero les estaba dando una visita. Estava visitando Porque en el cuerpo teofánico, que es parecido a nuestro cuerpo, nosso corpo. se vive Vive-se en la sexta dimensión. essa dimensão. Hay 7 dimensiones. La sexta dimensión es el paraíso donde van los creyentes en Cristo. Y los que no son creyentes en Cristo, pues van a la quinta dimensión, que es el infierno. Porque el cuerpo espiritual Espiritual, que tienen los seres humanos al nacer en la tierra es un espíritu o cuerpo espiritual del mundo, es de la quinta dimensión, del infierno. Por eso los inclina hacia el mal. Y por eso se requiere nacer de nuevo, para ser trasladados del reino de las tinieblas, del reino del diablo, de la quinta dimensión, al reino de Jesucristo. Y así e assim estar está con el nuevo nacimiento y con un cuerpo teofánico teofânico, de la sexta dimensión. essa dimensão. Para en el día postrero, Último dia, si parten, si mueren en su cuerpo físico, nos seus corpos físicos, pues siguen viviendo en su cuerpo teofánico en el paraíso que es de la sexta dimensión. Pero en el día postrero, mas no último dia, Cristo los resucitará. Cristo prometió resucitar a los creyentes en Él. os crentes nele, ¿Cuándo? quando En el día postrero. último dia, San Juan, São João, capítulo 6, verso 40 dice, y esta es la voluntad del que me ha enviado, e esta é a vontade do que me enviou, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, e todo aquele que vê o Filho e crê nele, tenga vida eterna. Y yo le resucitaré en el día postrero. último dia. Si leen todo ese capítulo, Em todo esse capítulo, desde el verso 39 en adelante, 39 em diante, encontrarán que hay 4 versos de la escritura ahí, que en donde Cristo dice, y yo le resucitaré en el día postrero. Esta es una promesa para los creyentes en Jesucristo, nuestro Salvador. nosso Salvador. El día postrero O último dia, es el séptimo milenio de Adán hacia acá, o tercer milenio de Cristo hacia acá. Los días postreros son el quinto milenio, sexto milenio y séptimo milenio. Y de los días postreros, el día postrero es el séptimo milenio. Y ahora podemos entender por qué San Pablo y San Pedro, hablando del tiempo en que ellos vivieron y de la venida de Cristo allá en medio del pueblo hebreo, dicen ellos que aquellos días eran los días postreros. Que aquellos días eran los días postreros. Claro que sí. ¿Y cómo podemos entender que eran los días postreros y ya han transcurrido 2000 años de Cristo hacia acá? Vean ustedes vejam vocês, el libro de los Hechos, capítulo 2, verso 15 en adelante dice, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. esses homens não estão embriagados como vós pensais, sendo a terceira hora do dia. Eso fue el día de Pentecostés. Isso foi no dia do Pentecostes. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Mas isso é o que foi dito pelo profeta Y Joel. en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. ¿Para cuándo Dios ha prometido derramar de su Espíritu Santo sobre toda carne? Para quando é que Deus prometeu derramar do seu Espírito Santo sobre toda a carne? Para los días postreros. Últimos dias. Y ya el día de Pentecostés, No dia do Pentecostes,
lo encontramos derramando de su Espíritu Santo sobre toda carne creyente en Jesucristo. No es para toda persona, sino para los creyentes en Jesucristo. Toda carne creyente en Jesucristo. San Pablo São Paulo también também concuerda concorda que aquellos días que aqueles dias eran los días postreros. eram os últimos dias. Capítulo 1 de su carta a los Hebreos, Sua carta aos Hebreus, verso 1 al 3, do verso 1 ao 3, dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo los padres por los profetas, havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, en estos postreros días, nesses últimos ven dias, que habla de los postreros días, ven como fala dos últimos dias, diciendo que aquellos días dizendo que aqueles eran los dias postreros días, eram os últimos y dias, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a nós falou, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo. fez também o mundo. Habló Falou por medio de Jesucristo, através de Jesus, su Hijo, seu Filho, por el cual pelo qual hizo el universo completo. fez todo o mundo. Y ahora E agora podemos ver podemos ver que aquellos días en que Jesús dias nos vivió quais Jesus viveu, eran ya los días postreros, já eram os últimos dias. porque un día delante del Señor E um dia diante do Senhor, para los seres humanos os seres humanos, es como 1000 años. como 1000 anos. Dice San Pedro Disse São Pedro, en su segunda carta, em sua segunda carta, capítulo 3, no capítulo 3, verso 8. verso Y él dice e ele diz que esto es algo que isso é que no algo podemos ignorar. que não podemos Si ignoramos esto, ignorarmos, no podremos comprender poderemos compreender lo que son los días postreros. os últimos dias. Mas, oh amados, Mas amados, no ignoréis esto, não ignoreis que uma para con el Señor que un día es como 1000 años dia para o Senhor é como y 1000 años como un día. e 1000 anos como dia. También el profeta Moisés Também o profeta Moisés dio testimonio testificou que un día es como 1000 como años. 1000 anos. En el Salmo 90, Salmo 90, verso 4. verso 4. Ahí lo consiguen Aí y de ahí encontram, es que Pedro daí é que Pedro toma toma esta revelación. esta revelação. Y ahora podemos E comprender agora podemos por qué compreender San Pedro porque São Pedro y San Pablo e São Paulo dicen que aquellos eran los días postreros. eram os últimos dias. ¿Por qué? Por quê? Porque el quinto milenio Porque o quinto milênio había comenzado começara cuando Jesucristo quando Jesus tenía de 3 a 10 años de edad. de 3 a 10 anos de idade. Y por consiguiente, Por conseguinte, delante de Dios, habían comenzado já tinha los días postreros, donde Dios derramaría de su espíritu sobre toda carne. Por eso, desde el quinto milenio, desde el día de Pentecostés, Dios ha estado derramando de su Espíritu Santo sobre toda carne que recibe a Cristo como su Salvador y lava sus pecados en la sangre de Cristo y es bautizado en su nombre. Ahora podemos ver agora podemos ver que son los días postreros são os últimos dias. y podemos ver que no hay ninguna contradicción en la Escritura. Na Escritura Y ahora ya han transcurrido já transcorreram 2000 años 2000 anos de Cristo hacia acá, desde Cristo até aqui. que son delante de Dios São diante de Deus solamente somente 2 días. 2 dias. Y nos queda E nos resta el tercer día de Cristo hacia acá, desde Cristo até que es el día postrero de los 3 días postreros delante de Dios, que para los seres humanos son los 3 milenios postreros. De los 3 milenios postreros, solamente nos queda el milenio postrero, que es el tercer milenio de Cristo hacia acá, o séptimo milenio de Adán hacia acá, conforme al calendario gregoriano que se usa en la mayor parte de las naciones gentiles. gentias. El próximo año Próximo ano, es el primer año primeiro ano, del tercer milenio de Cristo hacia acá desde Cristo y del séptimo milenio de Adán hacia acá. até aqui. Por lo tanto, el próximo año comienza el primer siglo O primeiro século, del séptimo milenio de Adán hacia acá desde Adão até y del tercer milenio terceiro milênio, de Cristo hacia acá. Comienza el próximo año el primer siglo del día postrero delante de Dios. de Deus. Y es para el día postrero E é para o último que Cristo ha prometido resucitar a los creyentes en Él que han partido de esta tierra, desta terra. y los resucitará E os ressuscitará en cuerpos eternos corpos e eternos, inmortales y glorificados y jovencitos para toda la eternidad. por toda a eternidade. El cuerpo teofánico Corpo teofánico
es jovencito, y el cuerpo físico que Él nos dará es jovencito también, para vivir con Cristo en la flor de la juventud. flor da juventude. Vivir Vivermos en cuerpos inmortales. corpos imortais. Y así E assim seremos restaurados seremos restaurados plenamente a la vida eterna. à vida eterna. Desde el momento Desde o momento en que la persona que a pessoa ha recibido a Cristo como su Salvador, ha lavado sus pecados en la sangre de Cristo, ha sido bautizado en su nombre y ha recibido el Espíritu Santo, la persona ha recibido vida eterna. El que oye mi palabra y cree al que me ha enviado, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. San Juan capítulo 5, verso 24. Ahora hemos visto cómo pasar de muerte a vida, cómo pasar del reino de las tinieblas al reino de Jesucristo, que es el reino de luz, con vida eterna. vida eterna. Ahora Agora, tenemos vida eterna, pero en el cuerpo físico, no corpo físico, el cuerpo físico todavía es mortal, todavía é mortal. pero en nuestro cuerpo teofánico No nosso corpo somos inmortales. Tenemos vida eterna, temos vida eterna. pero Él nos dará Mas ele nos vida eterna también também vida eterna en lo físico. no físico. Y eso será E isso será dándonos un cuerpo físico eterno, inmortal y glorificado y jovencito con el cuerpo glorificado de Jesucristo, nuestro Salvador. Y entonces seremos a imagen y semejanza de Jesucristo, nuestro Salvador. Así será restaurada la imagen y semejanza divina en el ser humano creyente en nuestro amado Señor Jesucristo. amado Senhor Jesus Cristo. Y así E assim, seremos inmortales físicamente también. também fisicamente, Nos iremos con Cristo iremos com Cristo a la cena de las bodas del Cordero nas bodas do y Cordeiro. luego regresaremos para el reino milenial, para reinar con Cristo por el milenio y por toda la eternidad. Eternamente. Ahora podemos ver que Cristo resucitará a los creyentes en Él, nacidos de nuevo, en cuerpos eternos. Y a nosotros los que vivimos, si permanecemos vivos hasta que Él resucite a los creyentes en Él, entonces nosotros seremos transformados. Eso es lo que Él ha prometido para el día postrero. Último dia. Y todo eso Tudo isso será hecho será feito en el tiempo final, no tempo final. en la venida del Hijo del Hombre, Filho do homem. en la venida del Verbo. O verbo. El Verbo O verbo que era con Dios estava com Deus. y era Dios, para el día postrero No último dia, regresará. regressará. Y eso es E isso é la segunda venida del Verbo. vinda do verbo. Ahora Agora, tenemos que comprender lo que fue la primera venida del Verbo. a vinda do verbo Fue la venida foi a vinda. del Verbo que era con Dios y era Dios. Fue la venida del ángel del pacto, el ángel de Jehová, en un cuerpo de carne humana creado por Él mismo. Por ele mesmo. Este mismo ángel Este mesmo anjo que libertó al pueblo hebreo libertou o povo hebreu vendría en carne humana. e em carne humana. Ahora miren ustedes un poco más acerca de este ángel de Jehová o ángel del pacto, del cual Dios dice en el Éxodo capítulo 23, verso 20 al 23. He aquí yo envío mi ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado. Eis que eu envio um anjo diante de ti para que te guarde neste caminho e te leve ao lugar que te tem aparelhado. Guárdate delante de él y oye su voz. Guarda-te diante dele e ouve a sua voz. No le seas rebelde, Não provoques a porque él no perdonará vuestra rebelión, não perdoará a vossa porque mi nombre está en él. rebelião. O nome está nele. ¿Dónde está el nombre de Dios? En el ángel del pacto, el ángel de Jehová, que es el cuerpo teofánico de Dios. Por eso, cuando le apareció el ángel de Jehová a Moisés, le dijo, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Era el mismo Dios en su cuerpo angelical, su cuerpo teofánico. Seu corpo teofânico. Y en ese ángel E neste anjo estaba estava el nombre de Dios. Por eso Moisés le preguntó por su nombre y le dio estas 4 consonantes que son Y, H, W, H. H. Y ahora E agora, continúa diciendo, continua dizendo: pero si en verdad oyeres su voz e hicieres todo lo que yo te dijere, seré enemigo de tus enemigos y afligiré a los que te afligieren. Mas se diligentemente ouvires a sua voz e fizeres tudo o que eu disser,
Então serei inimigo dos teus inimigos e adversário dos teus adversários. Porque mi ángel irá delante de ti y te llevará a la tierra del amorreo, del eteo, del fereceo, del cananeo, del heveo y del jebuseo, a los cuales yo haré destruir. Porque o meu anjo irá diante de ti e te levará aos amorreus e aos heteus e aos ferezeus e aos cananeus, heveus e jebuseus, e eu os destruirei. Es el ángel de Jehová, Este anjo de Jeová, el cual es el mismo Dios en su cuerpo teofánico, o qual é o mesmo Deus em seu corpo teofânico, el cual envió a Moisés o qual enviou a Moisés y se veló e y se reveló a través de Moisés y libertó al pueblo hebreo. libertou o povo hebreu. Y ahora E agora va a llevar al pueblo hebreo vai levar o povo hebreu a la tierra prometida. Pero antes, en el monte Sinai, no Monte Sinai, le da los lhe mandamientos. dá os mandamentos. Luego los lleva A seguir, rumbo a la tierra a prometida. terra prometida. Le aparecía Aparecia al pueblo hebreo ao povo hebreu en aquella nube naquela nuvem durante el día durante o dia que los cubría del sol que os cobria do sol y de noche e à noite en la nube na nuvem de luz, de fuego, de fogo con la cual les alumbraba el camino. iluminava o caminho. Este ángel de Jehová Este anjo de Jeová es el mismo é Dios o mesmo Deus en su cuerpo teofánico. em seu corpo teofânico. Él es el que lleva al pueblo Ele é o que leva o povo a la tierra à prometida. terra prometida. Los guió por medio del profeta Moisés Os guiou através do profeta y después por Josué e depois através de Josué y los colocó e os colocou en la tierra prometida. terra prometida. Y ahora la tierra prometida Agora a terra prometida. para los creyentes en Cristo. Crentes em Cristo. Cristo es el ángel del pacto, el ángel de Jehová, el cual vino en carne humana Carne humana. para llevar a cabo la obra de redención A obra da redenção. y así como libertó al pueblo hebreo de la esclavitud Da escravidão en Egipto, no Egito. la esclavitud A escravidão de ese reino desse reino egipcio egípcio dirigido dirigido por el faraón. pelo faraó. Ahora el ángel del pacto viene en carne humana Em carne humana en la persona de Jesús para libertar para libertar al Israel celestial, a toda persona que tiene su nombre escrito en el cielo, en el libro de la vida del Cordero. Libertarlos del reino, del imperio del diablo do diabo. y colocarlos Colocá-los en la tierra prometida del reino de Jesucristo. Jesus Cristo. Cuando la persona Quando a pessoa recibe a Cristo como su Salvador, a Cristo como seu Salvador, lava sus pecados en la sangre de Cristo, seus pecados no sangue de Cristo, es bautizado en su nombre batizado em y recibe el Espíritu Santo, recebe o Espírito Santo, ha sido sacado foi del reino del maligno del diablo y ha sido llevado al glorioso reino de Jesucristo. reino de Jesus Cristo. La tierra prometida Terra prometida es el Espíritu é Santo o Espírito Santo y es colocado e é colocado en la tierra prometida del bautismo del Espíritu Santo cada creyente cada crente en Jesucristo. em Jesus Cristo. Tenemos la tierra prometida también Também temos a terra prometida como el reino milenial, reino milenial, donde estarán onde todos aquellos que han recibido a Cristo como su Salvador o seu Salvador y han nacido de nuevo. sendo de novo estarão. Y reinaremos con Cristo Reinaremos com por el milenio no milênio y después e depois por toda la eternidad. eternamente. Ahora podemos ver Agora podemos ver lo que es la tierra prometida. que é a terra prometida. Y es Cristo el ángel del pacto, Cristo, o anjo el do que pacto, nos coloca quem nos coloca en la tierra na prometida. terra prometida. Fue Cristo Foi Cristo el que dijo, o que disse: venid a mí, Vinde a mim, todos los trabajados y cansados, y yo os haré descansar. eu os farei El descanso no es un día literal, Não é um dia es el bautismo del Espíritu Santo. Espírito Santo. Y ahora E agora, encontramos a Jesús Jesus, en el capítulo 7 de San Juan, de São João, versos 37 en adelante, do verso 37, haciendo una promesa fazendo uma promessa que él solo podía cumplir. somente ele podia cumplir. Dice, Diz, capítulo 7, verso 37 al 39, capítulo 7, verso 37 de San Juan, ao 39, diz, en el último y gran día de la fiesta. no último e grande Esto dia fue da el festa, último y gran día de la fiesta de los tabernáculos. último e grande dia da festa dos tabernáculos. Jesús se puso en pie Jesus pôs-se y alzó la voz e clamou, diciendo, si alguno tiene sed, se alguém tem sede, venga a mí y beba. e beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Viva correrão do seu
Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él. nele crescem. Pues aún no había venido el Espíritu Santo, Porque o Espírito Santo ainda não fora dado. porque Jesús no había sido aún glorificado. Ainda Jesus não tem sido glorificado. Pero está prometiendo Mas está prometendo el bautismo del Espíritu Santo para todos los creyentes en Él. Por eso los llama isso chama a venir a dónde? a irem A Él. a ele. No les dice, Não disse vayan al sumo sacerdote ao sumo sacerdote, del templo terrenal. templo terreno. Tenían que ir Tinham que ir al sumo sacerdote ao sumo sacerdote del templo celestial, que es Jesucristo, el sumo sacerdote Melquisedec, sacerdote del Dios Altísimo. Deus Altíssimo. Y el día de Pentecostés, los creyentes en Él, reunidos allí, esperando Lá esperando el Espíritu Santo, los cuales eran 120 personas, 20 pessoas. recibieron Receberam el Espíritu Santo. Espírito Santo. Y después, de ese día en adelante, han estado recibiendo el Espíritu Santo Vieram receber millones de seres humanos. milhões de seres humanos. Y la promesa E es a promessa é: que Dios derramará su Espíritu Santo derramará do seu Espírito Santo en los días posteriores, nos últimos que son que são quinto milenio, sexto milenio y séptimo milenio. sétimo milenio. Ahora podemos comprender Agora podemos compreender lo que son los días posteriores que são os últimos y lo que es e o que é Jesucristo derramando de su Espíritu Santo sobre toda carne, sobre toda a en donde se obtiene el nuevo nacimiento y se obtiene un cuerpo teofánico de la sexta dimensión. Y en el día postrero, en adición de recibir el Espíritu Santo, los creyentes en Cristo recibirán también terão também la resurrección de los muertos en Cristo y la transformación de nosotros los que vivimos. estamos vivos. Será Será un nuevo cuerpo novo corpo físico, físico, eterno, eterno, inmortal, imortal, incorruptible y glorificado y jovencito para toda la eternidad. por toda a eternidade. Será el cuerpo Será o corpo que Dios, desde antes de la fundación del mundo, da fundação do pensó y diseñó para cada uno de ustedes y para mí también. Pero en la permisiva voluntad de Dios, hemos recibido este cuerpo mortal corpo mortal para en esta tierra nesta terra. confirmar nuestro lugar en la vida eterna, recibiendo a Cristo como nuestro Salvador. Así es como confirmamos nuestro lugar en la vida eterna. El que no confirma su lugar en la vida eterna, recibiendo a Cristo como su Salvador, no estará confirmado para vivir eternamente. Pero recuerden, los que confirman su lugar en la vida eterna, recibiendo a Cristo como su Salvador, lavando sus pecados en la sangre de Cristo, siendo bautizados en su nombre y recibiendo el Espíritu Santo, vivirán Viverão eternamente con Jesucristo, nuestro Salvador. nosso Salvador. El que en Él cree Aquele que nele no es condenado, não será condenado. más bien Ou melhor, tiene vida eterna. tem vida eterna. Hemos visto Temos visto las bendiciones as bênçãos de Jesucristo, de Jesus Cristo, el verbo de Dios de Deus, que se hizo carne en su primera venida. Y hemos visto que fue el ángel del pacto, el ángel de Jehová, el mismo que libertó al pueblo hebreo, fue el que se hizo hombre de esta dimensión. Pero era un hombre de la sexta dimensión, llamado el ángel de Jehová o ángel del pacto. Moisés lo vio de espaldas cuando pasó en el capítulo 33 y capítulo 34 del Éxodo, do Êxodo, donde Dios onde Deus le permitió ver sus espaldas. Moisés quería ver la gloria de Dios de Deus. y le fue permitido Foi-lhe permitido ver a Dios en su cuerpo teofánico corpo teofánico de espaldas mientras pasaba frente a Moisés y proclamaba el nombre de Jehová. o nome de Jeová. Y ahora E agora, ese mismo ángel del pacto mesmo anjo do pacto pasó passou frente a la raza humana da raça humana 2000 años atrás 2000 anos atrás, en carne humana. em carne humana. Muchos lo vieron de espaldas, otros lo vieron de frente, otros lo vieron de lado también Viram também de lado. y no comprendieron quién era. El que estaba allí entre ellos era Jesucristo, el verbo hecho carne, el mismo que libertó al pueblo hebreo. Povo hebreu. Miren ustedes Vejam vocês, lo que dice Isaías e diz Isaías, en el capítulo 40 capítulo 40, acerca acerca de esa manifestación da manifestação de Dios de Deus
en carne humana. em carne humana. En el capítulo 40, verso 3 en adelante de Isaías dice: voz que clama en el desierto, Vós que clama preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. endireitai Todo a valle, vereda nosso Deus. todo valle sea alzado, y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece, y lo áspero se llane. E o que está áspero Y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. de Jeová, e La gloria de Jehová sería manifestada, y toda carne, todos los seres humanos que vivían en ese tiempo, verían la gloria de Dios manifestada. ¿Cómo sería manifestada? En carne humana. Y ahora, ese que viene, clamando en el desierto, ¿quién fue? Juan el Bautista. Por eso, cuando le preguntan quién él es, él dice que es la voz de uno que clama en el desierto. que era a voz de um que clamava no deserto. Y luego se manifestaría la gloria de Jehová, y toda carne la vería, porque estaría la gloria de Jehová manifestada en carne humana, en la persona de Jesús. Sigue diciendo Segue dizendo, en el verso 9 y 10 nos versos 9 de este mismo capítulo 40 de Isaías: que mesmo capítulo 40 de Isaías. súbete sobre un monte alto, anunciador de Sión. Tu, anunciador de boas novas a Sião, sobe tu ao monte alto. Levanta fuertemente tu voz, anunciadora de Jerusalén. Levanta fortemente a tua voz, anunciadora de Jerusalém. Levántala, no temas. Levanta, não temas. Di a las ciudades de Judá: E diz às cidades de Judá: ved aquí al Dios vuestro. eis aqui está o vosso Deus. Juan estaba presentando João estava apresentando al Dios de Abraham, ao Deus de Abraão, de Isaac de Isaac y de Jacob e de Jacó. en carne Em humana. carne humana. Dios estaba Deus estava en ese velo de carne naquele véu de carne. llamado Jesús. Por eso Jesús decía: Jesus dizia: yo no hago nada de mí eu mismo, não faço nada de mim mesmo. sino que lo que yo veo al Padre hacer, Aquilo que eu vejo o Pai fazer, eso es lo que yo hago. isso é o que eu faço. Y él decía E ele dizia: que las obras que él hacía as obras que ele fazia, no las hacía de sí mismo, não as fazia sino que el Padre que estaba en él, que moraba en él, hacía las obras. as obras. Era Dios, E esse era Deus. el ángel del pacto, Do pacto, dentro del velo de carne llamado Jesús, carne chamado Jesus, haciendo aquellas obras maravillosas. Eran las obras de Dios. Ningún hombre podía hacer aquellas obras, solamente Dios. somente Deus. Y las estaba haciendo por medio de esa manifestación en carne humana que estaba llevando a cabo en la persona de Jesús. Y allí tuvimos a Dios hecho carne, el verbo hecho carne, el verbo que era con Dios y era Dios hecho carne, es llamado por la Escritura nuestro amado Señor Jesucristo. Grande es el misterio de la piedad. Dios ha sido manifestado en carne. Estava em carne. Primera de Timoteo, capítulo 3, verso 16. Verso 16. Es grande ese misterio. Esse mistério. En San Juan, o en Primera de Juan, Em 1 de João, capítulo 1, no capítulo 1, verso 1 verso 1 al 2 dice: ao 2 diz: lo que era desde el principio, o que era desde o princípio, lo que hemos oído, o que ouvimos, lo que hemos visto con nuestros ojos, o que vimos com os nossos lo olhos, que hemos contemplado, que temos y contemplado, palparon nuestras manos tocante al verbo de la vida, tocaram na palavra da vida, tocante al verbo de vida, tocante ao verbo de vida, porque en él estaba la vida, porque nele y la vida era la luz de los hombres, e a vida era a luz dos homens, porque la vida fue manifestada, porque a vida foi manifestada, y la hemos visto, e nós a y vimos, testificamos, y os anunciamos la vida eterna, e testificamos dela, e vos anunciamos a vida eterna, la cual estaba con el Padre, que estava com o Pai, y se nos manifestó. e nos foi manifestada. ¿Y cómo se les manifestó la vida eterna E como se que estaba con el manifestou, Padre? que estava com o Se les Pai, manifestó en carne humana, manifestada a eles en la na persona de de Jesús. Jesus. Ese es el misterio Esse é o mistério de Jesucristo, de Jesus Cristo, el verbo de Dios. o verbo de Deus. Es Dios É Deus manifestado en carne humana. manifestado em carne humana. Y así, E assim, en los seres humanos os seres humanos que vieron a Jesús, que viram Jesus, vieron el cuerpo de carne corpo de carne de Dios. de Deus, El cuerpo de carne de Dios corpo de carne fue el de que Deus, murió en la cruz del Calvario morreu na cruz do Calvário para quitar nuestros pecados. para tirar os nossos pecados. Por eso, Por isso,
encontramos encontramos que ese cuerpo que esse corpo que murió en la cruz del morreu Calvario na cruz do Calvário fue sepultado foi sepultado, y resucitó glorificado, ressuscitou se glorificado, sentó en el trono de se Dios. assentou no trono de Deus. Y así E assim, Jesucristo Jesus Cristo recibió recebeu todo poder todo poder y autoridad e autoridade de los cielos dos céus y de la e da tierra. terra. Por eso Por isso, Jesucristo es Jesus Cristo el é juez o juiz de los vivos dos vivos y de los e muertos. dos mortos. El Padre O Pai a nadie juzga. a ninguém Todo el juicio todo juízo dio al Hijo. deu ao Filho. San Juan, São João, capítulo 5, capítulo 5, verso 22. verso 20. Porque el Padre a nadie juzga, E também o Pai a ninguém julga, sino que todo el juicio dio al Hijo. mas deu ao Filho todo o Por juízo. eso San Pablo Por isso São Paulo y los demás e apóstoles os demais apóstolos dan a conocer dão a que el conhecer que juzgará que aquele que julgará a los vivos y a los muertos es nuestro amado é o nosso Señor Jesucristo. Senhor Jesus, Porque Jesucristo es porque Jesus Cristo el é Verbo o Verbo que se hizo carne. que se fez carne. Y para el día postrero E para o último dia encontramos encontramos que el Verbo que o Verbo viene vem en un caballo blanco em cavalo branco como la nieve. como a neve. Capítulo 19 del Apocalipsis No capítulo 19 do Apocalipse nos dice, nos diz, entonces, verso 11 en adelante, no verso 11 em diante, entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero y con justicia juzga y pelea. e vi o céu aberto, e eis cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Sus ojos eran como llama de fuego y había en su cabeza muchas diademas. E os seus olhos eram como chama de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas. Y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. E tinha um nome escrito que ninguém sabia, senão ele mesmo. Viene con un nombre Vem com que nome nadie conoce. que ninguém conhece. El nombre Jesús, O nome Jesus, todas las personas todas lo as conocen pessoas conhecem y saben e sabem qué significa que significa Salvador, Salvador, Redentor. Redentor. Pero viene con un nombre Mas ele vem com um que nome nadie conoce, que nadie entiende. ninguém entende. Ese es un nombre nuevo. Este é um nome novo, Porque aquí Él viene porque aqui ele vem como Rey de Reyes como Rei de y Reis, Señor de Señores, como el león de la tribu de da Judá. tribo de Judá. Cuando vino como Cordero de Dios, Quando veio en su obra de redención, Deus na sua obra, usó el nombre usou Jesús, o nome Jesus, que significa Salvador o Redentor, para llevar a cabo la obra de salvación, la obra de redención. obra da redenção. Pero aquí en Apocalipsis viene con un nombre nuevo, Vem com nome novo, el cual o qual está ligado está ligado a la obra que Él hará que ele en el día posterior, que es la obra de reclamo. de reclamação. Viene Vem como león de la tribu de Judá, o leão da como Rey de Reyes y Señor de Señores en su obra de reclamo. obra da reclamação. Como dijo el anciano Como o ancião disse, a Juan el apóstol João o apóstolo, en Apocalipsis capítulo 5, cuando le dijo Juan, Juan, no llores. He aquí el león de la tribu de Judá, el cual ha prevalecido para tomar el libro y abrir sus sellos. abrir os seus selos. Cuando Juan miró, vio un cordero, porque es el mismo Jesucristo, Mesmo Jesus Cristo, el cual o qual es el Cordero de Dios en su obra de redención, en su primera venida. Para su segunda venida es el león de la tribu de Judá, el Rey de Reyes y Señor de Señores y juez de toda la tierra. toda a terra. Todo eso está Tudo isso está contenido contido en la segunda venida de na Cristo. vinda de Cristo. Sigue diciendo, Segue dizendo, estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre es el Verbo de Dios. e estava vestido de uma veste salpicada de sangue, e o nome pelo qual se chama é o Verbo de Deus. Es el Verbo viniendo en el día postrero. É o Verbo vindo no último dia. Y el Verbo viniendo en el día postrero E o Verbo vindo no último dia tendrá un nombre nuevo. terá um nome novo. Y ahí está el misterio E aí está o mistério del nombre nuevo do nome novo que usará que Jesucristo, Jesus Cristo usará. el Verbo O
que era con Dios estava com Deus y era Dios que era Deus. en su segunda venida. Sua segunda vinda. Hay personas Há pessoas que no saben que não sabem que Jesucristo que Jesus Cristo tiene un nombre nuevo. tem um nome novo. En Apocalipsis No Apocalipse, capítulo 2, verso 17, capítulo 2, verso 17, dice: diz: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Al que venciere, daré a comer del maná escondido. Ao que vencer, darei eu a comer do maná escondido. Esa es de la revelación Esta é a revelação de la segunda venida de Cristo. da vinda de Cristo. Ese alimento espiritual Esse alimento espiritual no lo pudieron comer não puderam los comer cristianos os cristãos de las edades pasadas, eras passadas, porque no era el tiempo para conocer el misterio de la segunda venida. Solamente fueron dadas las profecías de la segunda venida de Cristo, pero nadie pudo comprender el misterio de la segunda venida de Cristo, porque ese es el misterio de la venida del Verbo para el día postrero. Es el misterio de la venida del jinete del caballo blanco de Apocalipsis 19. Y le daré una piedrecita blanca, e dar-lhe-ei uma pedrinha branca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, e na pedrinha um novo el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. o qual ninguém conhece senão aquele que o recebe. Esa piedrecita blanca A pedrinha branca es la misma piedra no cortada de manos que vio Nabucodonosor y el profeta Daniel. irmãos, que o rei Nabucodonosor e o profeta Daniel viram. Es la segunda venida de Cristo. É a segunda vinda de Cristo. Es la venida del Verbo É a vinda do Verbo. y viene con un nombre nuevo. E vem com um nome novo. La piedrecita tiene A pedrinha tem un nombre nuevo escrito um nome novo que ninguno conoce sino aquel que la recibe. aquele que a recebe. Aquel que lo recibe, Aquele que a recebe. el cual ninguno conoce O qual ninguém conhece sino aquel que lo recibe. senão aquele que o recebe. Para el día postrero No último dia estará estará el mensajero del día postrero, o mensageiro do último dia. el mensajero O mensageiro de la edad de la piedra angular da era da pedra angular. y de la dispensación del reino, Dispensação do reino. el mensajero O mensageiro de la séptima dispensación. sétima dispensação. Son 7 dispensaciones. 7 dispensações. Cada dispensación ha tenido un profeta dispensacional. Esa es la clase de profeta más grande que Dios envía a la tierra. Para el día postrero, Cristo enviará a su iglesia a un profeta dispensacional, el cual es el ángel del Señor Jesucristo. Yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Apocalipsis capítulo 22, verso 16. Y en Apocalipsis capítulo 4, verso 1, Jesús con esa voz de trompeta dice: sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Las cosas que sucederán después de las que ya han sucedido en las diferentes etapas de la iglesia, ahora serán reveladas en este tiempo final. Cosas que no fueron reveladas en tiempos pasados serán reveladas en este tiempo final. Y ahora, ¿cómo lo va a hacer Jesucristo? Para escuchar su voz revelando estas cosas, tenemos que subir a la edad de la piedra angular, porque ya las demás edades terminaron. Por lo tanto, los demás mensajeros que él usó ya no los está usando. Ya terminaron su tiempo y están en el paraíso viviendo en sus cuerpos teofánicos, porque sus cuerpos de carne ya murieron. Y ahora, ¿a través de quién? Estará hablando Jesucristo todas estas cosas que deben suceder pronto. Jesucristo estará hablando todos estos misterios a su iglesia en este tiempo final. Pero veamos por medio de quién. Apocalipsis capítulo 22, verso 6. Ahí está la respuesta. Y me dijo: estas palabras son fieles y verdaderas. Y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para manifestar a sus siervos, para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. ¿Por medio de quién? Son dadas a conocer las cosas que deben suceder pronto por medio del enviado del Señor Jesucristo, que es su ángel mensajero.
yo Jesús he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Apocalipsis 22, verso 16. En esos dos versos, capítulo 22, verso 6 y capítulo 22, verso 16, encontramos quién es el enviado de Jesucristo para Cristo, por medio de él, manifestarse en carne humana y darnos a conocer todas estas cosas que deben suceder pronto. Y así, Jesucristo, el ángel del pacto, se manifestará nuevamente en carne humana, en el ángel mensajero que él envía en el día postrero. Pero el ángel del Señor Jesucristo no es el Señor Jesucristo. Por eso no aceptó la adoración que Juan le ofreció en el capítulo 19, versos 6 al 10 del Apocalipsis, y Apocalipsis capítulo 22, verso 6 al 12. El ángel le dijo: no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y con tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Vamos a leerlo aquí, tal y como fue dicho en los dos lugares. Capítulo 19, verso 10 dice: yo me postré a sus pies para adorarle, y él me dijo: mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Y veamos ahora en Apocalipsis 22, verso 8, donde dice: yo Juan soy el que oyó y vio estas cosas. Y después que las hube oído y visto, me postré para adorar los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Pero él me dijo: mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas y de los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. ¿Y por qué Juan quiso adorar al ángel? Porque vio a Cristo, el ángel del pacto, manifestado a través de su ángel, dando a conocer todas estas cosas que deben suceder pronto. Él vio al Verbo hecho carne en el día postrero, en el ángel del Señor Jesucristo. Pero el ángel no es el Señor Jesucristo. Él solamente es el instrumento de Jesucristo. Él es el profeta de la dispensación del reino. Es un profeta dispensacional. Es la primera vez que Jesucristo envía a su iglesia un profeta dispensacional. Los apóstoles no fueron profetas dispensacionales, ni los 7 ángeles mensajeros tampoco fueron profetas dispensacionales. Pero el ángel de Jesucristo es un profeta dispensacional. Por eso, en este tiempo final, donde se lleva a cabo un entrelace dispensacional, Jesucristo envía su ángel mensajero. Porque un entrelace dispensacional no puede ser realizado por Dios a menos que no sea a través de un profeta dispensacional. Y viene con un mensaje dispensacional, con el mensaje del evangelio del reino. Y así hace el entrelace de la dispensación del reino con la dispensación de la gracia, y el mensaje del reino con el mensaje de la gracia. Así hace el entrelace de mensaje y hace el entrelace de dispensación. Y así hace la obra que Cristo ha prometido para el día postrero. Cristo la hace por medio de su ángel mensajero y nos habla todas estas cosas que deben suceder pronto, y así nos abre estos misterios del día postrero para poder ver al Verbo viniendo en el día postrero en carne humana. Él tendrá un velo de carne en el día postrero, a través del cual manifestarse. El reverendo William Branham, el cual fue el precursor de la segunda venida de Cristo, nos habló acerca del misterio de ese jinete del caballo blanco de Apocalipsis 19. Veamos lo que nos dice.
En la página na página 134 134, dice, diz, y noten ustedes, e notem vocês, cuando este Espíritu Santo que tenemos llegue a encarnarse, quando esse Espírito Santo que temos chega el que está en nuestro medio ahora mismo en la forma del Espíritu Santo, que está agora mesmo no nosso meio, cuando él llegue a ser encarnado en la persona de Jesucristo, encarnar-se na pessoa de Jesus Cristo, entonces nosotros le coronaremos como Rey de Reyes y Señor de Señores. o coroaremos como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. En la página Na página 277 del libro de los sellos también, também, na página 277 do livro dos selos, dice Dios por medio del reverendo William Branham, Deus, através do reverendo William Branham, orando, orando, pedimos que el Espíritu Santo venga ahora mismo, pedimos que o Espírito Santo venha agora mesmo, el jinete del verdadero caballo blanco. o cavaleiro do verdadeiro cavalo branco. ¿Quién es el jinete del caballo blanco de Apocalipsis 19? Quem é o cavaleiro do cavalo branco do Apocalipse 19? El Espíritu Santo. Espírito Santo. Mientras su espíritu, el Espíritu de Cristo, entra en confrontación con el anticristo y él llame los suyos. Enquanto seu espírito, o Espírito de Cristo, entre em confronto com o anticristo e ele chame aos seus. Ahora vean ustedes Agora vejam vocês que el jinete del caballo blanco de Apocalipsis 19 que o cavaleiro do cavalo branco do Apocalipse 19 es el Espíritu Santo, é o Espírito Santo, el ángel del pacto, el ángel de Jehová, el verbo que era con Dios y era Dios. que era Deus, Es el mismo Dios mesmo Deus, en su cuerpo teofánico. corpo teofânico. Y ahora E agora, el Espíritu Santo Espírito Santo, viene en Apocalipsis 19. no Apocalipse 19, El Espíritu Santo Espírito Santo viene vem a su iglesia à sua igreja en el día postrero. no último dia. Y ahora E agora, veamos lo que dice el reverendo William Branham, que o reverendo William Branham diz, que será que será la venida del jinete del caballo blanco de Apocalipsis 19. Página 256 página 200 del libro de los sellos. do livro do céu. Pero cuando nuestro Señor aparezca sobre la tierra, Mas quando nosso Senhor apareça sobre a terra, Él vendrá sobre un caballo blanco como la nieve ele virá sobre um cavalo branco como y a será completamente Emanuel, neve, e será completamente la palabra de Dios encarnada en un hombre. encarnado em um homem. La palabra de Dios, el verbo de Dios Verbo de Deus, encarnado, encarnado, con un velo de carne, com véu de carne, vestido de carne humana. vestido de carne humana. En la página 146 Na página 146 del libro de los sellos, do livro dos selos, también dice el reverendo William Branham, o reverendo William Branham, y al mismo tiempo que el diablo cae del cielo y se encarna en un hombre, e ao mesmo tempo que o diabo cai do céu e se encarna em homem, el Espíritu Santo sube o Espírito Santo y viene encarnado en un hombre. vem encarnado em um homem. Y entonces E então, tendremos en la tierra, teremos na terra, por un lado, por um lado, la encarnación a encarnação del Espíritu Santo. do Espírito El Espíritu Santo en un hombre manifestado en carne humana, en toda su plenitud. Y por otro lado, tendremos al diablo, el espíritu del diablo, encarnado en el anticristo, en el hombre de pecado. do homem do pecado. Y ahí estarán E aí está los dos os dois, para tener para terem un encuentro, un enfrentamiento, confronto, como sucedió como aconteceu en el cielo, no céu, ahora será en la tierra. agora será na terra. En el libro de los sellos, O livro dos selos, página 270, na página 270, dice el reverendo William Branham diz o reverendo William Branham de la siguiente manera. da seguinte maneira: Aquí vemos la vida y la muerte llegando a su último encuentro. aqui vemos a vida e a morte chegando ao seu último El caballo blanco de vida verdadera o cavalo branco de vida verdadeira y el caballo amarillo de credos mezclados. e o cavalo amarelo La cosa está llegando a un verdadero reto, a un verdadero reto. chegando a um verdadeiro desafio. Y aquí E aqui nos muestra cómo estará la vida a vida manifestada manifestada y cómo estará e como estará la muerte manifestada. a morte manifestada. El diablo O diabo hecho carne encarnado en el hombre de pecado, no homem do en el pecado, anticristo, no anticristo. y la vida, E a vida Jesucristo en Espíritu Santo manifestado en carne humana, en el día postrero, en su ángel mensajero. seu anjo mensageiro. Cuando Jesucristo Quando Jesus Cristo termine su obra de intercesión en el cielo conclua sua obra de intercessão y se levante del trono del Padre, levante-se do trono
Jesucristo se manifestará en toda su plenitud a través de su ángel mensajero. Y entonces cumplirá las grandes maravillas y milagros que fueron vistos en la visión de la carpa. Y cuando los muertos en Cristo sean resucitados en cuerpos eternos y nosotros seamos transformados, entonces nosotros veremos a Jesucristo en su cuerpo glorificado. Y luego iremos con Cristo a la cena de las bodas del Cordero. Ahora el ángel de Jesucristo no es el Señor Jesucristo. El ángel del Señor Jesucristo es solamente su mensajero enviado a su iglesia en este tiempo final, en la edad de la piedra angular y entrelace dispensacional, donde se entrelaza la dispensación del reino con la dispensación de la gracia. El reverendo William Branham, hablándonos en la página 131 del libro de los sellos en español, dice, hablando del jinete del caballo blanco de Apocalipsis 19, y ahora Jesús, su nombre sobre la tierra fue Jesús el Redentor. E agora Jesus, seu nome sobre a terra foi Jesus, o Redentor. Porque Él fue Redentor cuando estuvo sobre la tierra. Porque ele foi o Redentor quando esteve sobre a Pero terra. cuando conquistó el infierno y la muerte, Mas quando conquistou o inferno e a morte, los venció y ascendió. os venceu e subiu. Entonces recibió un nuevo nombre. Então recebeu novo Por esa razón es que gritan y hacen tanto ruido y no reciben nada. Por essa razão é que gritam e fazem tanto ruído e não recebem. Será revelado en los truenos. Será revelado no Fíjense en el misterio. Prestem atenção. Él viene cabalgando. Tiene que haber algo para cambiar esta iglesia. Ustedes saben eso. Tiene que venir algo. Ahora noten, nadie entendía ese nombre, sino él mismo. Não ele mesmo. Y ahí cita E aí cita Apocalipsis 19. Apocalipse 19. Y luego E dice, allí viene el Mesías. Allí es donde está. aí é onde está. Y viene E vem con un nombre nuevo. um nome novo. Un nombre nuevo. Nome novo. En la segunda venida de Cristo. Segunda vinda de Cristo. Entonces Então se hace más misteriosa se torna la segunda venida de Cristo. a segunda vinda de Cristo. Porque Porque los que han leído la Biblia eles têm lido y no se han dado cuenta se deram conta que Cristo tiene un nombre nuevo, tem um nome novo. lo están esperando Estarão con el nombre Jesús. o nome Jesus. Y ahora Él viene con un nombre nuevo. Nome novo. ¿Que Jesucristo tiene un nombre nuevo? Jesus Cristo tem um nome novo? Claro que sí. Claro que sim. Pero podrán preguntar, ¿y dónde está eso escrito? Onde isso está escrito? Pues que lo diga Jesucristo mismo. Que o próprio Jesus Cristo Apocalipsis Apocalipse capítulo 3, capítulo verso 12. verso 12. Al que venciere, Ao que venceu, yo le haré columna en el templo de mi Dios, eu farei coluna no templo y nunca más saldrá de allí. dele, nunca sairá. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Tem um novo nome. ¿Tiene o no tiene un nombre nuevo? Claro que lo tiene. Si Él lo dice, Él lo tiene. El reverendo William Branham dice, será revelado en los truenos. Los truenos son la voz de Cristo. En Apocalipsis capítulo 10, la voz del ángel fuerte que desciende del cielo, clamando como cuando ruge un león. ¿Por qué? Porque cambia de cordero a león. Y clama entonces, no como cordero, sino como león. Y 7 truenos emiten su voz y revelan el misterio de la venida del ángel fuerte, la venida de Cristo, el verbo hecho carne en el día postrero. Ese es el misterio. Y ese ángel es el único que podrá revelar el misterio de la segunda venida de Cristo y el nombre nuevo que Él estará usando en su segunda venida. Dice que el que recibe la piedrecita blanca es el que sabe el nombre. Y le daré una piedrecita blanca. Y en la piedrecita blanca un nombre nuevo escrito, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Alguien recibirá ese nombre nuevo con esa piedrecita blanca. La piedrecita blanca
es la venida de Cristo. Cristo es la piedra que los edificadores desecharon, la piedra del ángulo. Jesucristo en su segunda venida será recibido por el ángel del Señor Jesucristo en su segunda venida. Por lo tanto, la promesa: al que venciere le daré del maná escondido, o sea, la revelación de su segunda venida, y le daré una piedrecita blanca, y en ella escrito un nombre nuevo que ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Y al que recibirá a Cristo en su segunda venida, en la manifestación de Cristo en su segunda venida, manifestándose por medio de su ángel mensajero, será el que también recibirá ese nombre nuevo. Al que venciere, la promesa es que le colocará como columna en el templo de nuestro Dios. O sea, le colocará como una persona importante en la iglesia de Jesucristo. Y escribirá sobre él el nombre de nuestro Dios, nombre eterno de Dios, y nombre de la ciudad de nuestro Dios. Es el mismo nombre de Dios. No hay otro nombre más importante para la ciudad de nuestro Dios que el nombre de nuestro Dios. Y mi nombre nuevo. La promesa es que Jesucristo escribirá sobre el vencedor el nombre de nuestro Dios, nombre de la ciudad de nuestro Dios y su nombre nuevo. El vencedor será el ángel mensajero de Jesucristo, que estará en el día postrero dando el mensaje final de Dios, con el cual hace el entrelace dispensacional y el entrelace de mensaje, y revela estos misterios de las cosas que deben suceder pronto en este tiempo final. Ahora hemos visto cómo el reverendo William Branham, precursor de la segunda venida de Cristo, precursor de la segunda venida del Verbo hecho carne, como él muestra que la venida del Verbo hecho carne será la venida del Espíritu Santo en carne humana, en un hombre de esta tierra. Y ese hombre tiene que ser un profeta, y tiene que ser un profeta dispensacional. Y solamente hay un profeta dispensacional que queda en el programa de Dios, porque los 6 mensajeros, 6 profetas dispensacionales de las 6 dispensaciones pasadas ya vinieron y tuvieron su ministerio. Y ahora solamente queda la séptima dispensación con el mensajero de la séptima dispensación, que es un profeta dispensacional. En ese profeta dispensacional estará el Espíritu Santo manifestado en el día postrero. Y así será que Jesucristo, el ángel del pacto, en el Espíritu Santo, estará manifestado en carne humana en este tiempo final. En carne humana de este tiempo final. Porque ya el cuerpo de carne de Jesucristo fue glorificado, pero ahora necesita un cuerpo de carne del día postrero para manifestarse. Y tiene que ser un profeta dispensacional, miembro del cuerpo místico de Cristo, porque todas las cosas Cristo las está realizando en su iglesia. Por lo tanto, Jesucristo envía a su ángel mensajero para dar testimonio de estas cosas a todas las iglesias y en todas las iglesias. Es un mensajero para el cristianismo completo. Es un mensajero para el pueblo hebreo también. Y es un mensajero para el mundo entero también. Y es un mensajero para el glorioso reino milenial también. Porque es el mensajero de la dispensación del reino. Y el reino milenial está dentro de la dispensación del reino. Y toda persona que vaya a estar en el reino milenial estará dentro de la dispensación del reino. Por lo tanto, recibe el mensaje del evangelio del reino. Hemos visto este misterio de Jesucristo como el Verbo de Dios. El Verbo vino 2000 años atrás en carne humana. Fue el ángel del pacto, el ángel de Jehová,
el Espíritu Santo manifestado en carne humana. Por eso podía decir, el Espíritu del Señor está sobre mí. Estaba en Jesús. Y ahora, para el día postrero, el Espíritu del Señor estará en el ángel del Señor Jesucristo, manifestado a través de ese profeta mensajero, de ese velo de carne, prometido para el día postrero, ser enviado a la iglesia del Señor Jesucristo, para darle testimonio de todas estas cosas que deben suceder pronto. Esa es la única forma en que los cristianos podrán conocer todas estas cosas que deben suceder pronto en este tiempo final, por medio del ángel de Jesucristo, a través del cual Jesucristo, el Espíritu Santo, estará manifestado en carne humana, dándonos a conocer todas estas cosas que deben suceder pronto. Por lo tanto, el ángel de Jesucristo no hablará nada de sí mismo, sino todo lo que Jesucristo le diga, que le hable a su iglesia. Y no hará nada de sí mismo, sino lo que Cristo le muestre que haga en medio de su iglesia. Y así llevará a cabo Jesucristo a través de su ángel mensajero la obra del día postrero, y llevará a cabo el entrelace de la dispensación del reino con la dispensación de la gracia. Todo esto es por medio de Jesucristo, el Verbo de Dios, para el día postrero, velado y revelado en carne humana en su ángel mensajero. Cuando Él termine su obra de intercesión en el cielo, entonces se manifestará en toda su plenitud en su ángel mensajero. Pero antes de eso, lo estará usando para darnos a conocer todas estas cosas que deben suceder pronto. Pero Él lo adoptará, lo transformará, y entonces Dios estará, Jesucristo estará en su ángel mensajero en toda su plenitud manifestado. Y eso es Jesucristo, el Verbo de Dios, para el día postrero, viniendo sobre un caballo blanco como la nieve. Ha sido para mí un privilegio grande estar con ustedes en esta ocasión, dándoles testimonio de Jesucristo como el Verbo de Dios. Que las bendiciones de Jesucristo, el ángel del pacto, sean sobre todos ustedes y sobre mí también. Y pronto se completa el número de los escogidos de Dios en la iglesia de Jesucristo. Y pronto Jesucristo se levante del trono del Padre y tome el título de propiedad, reclame todos los que le han redimido con su sangre, resucite a los muertos en Cristo y a nosotros nos transforme y nos lleve con Él a la casa de nuestro Padre Celestial, a la séptima dimensión, a la gran cena de las bodas del Cordero en el cielo. En el nombre eterno del Señor Jesucristo. Amén y amén. Muchas gracias por vuestra amable atención y continúen pasando una noche llena de las bendiciones de Jesucristo, el Verbo de Dios. Con nosotros nuevamente el reverendo Miguel Bermúdez Marín para finalizar nuestra parte en esta noche. Y nos veremos en la próxima actividad, Dios mediante, mañana en este mismo lugar, para continuar viendo y recibiendo las bendiciones de Jesucristo, el Verbo de Dios. Que Dios le bendiga y le guarde. Pueblo querido, Jesucristo está contigo y yo también estoy contigo. Gloria a Dios. Aleluya. Alabado sea Dios. Aleluya. Gloria al Señor. Aleluya. Alabado sea Dios. Gloria a Dios.
canción de un hombre Aleluya. que me transformó. Quiero cantar una linda canción de aquel que mi vida cambió. Es mi amigo Jesús, es mi amigo Jesús. Él es Dios, Él es Rey, es amor y verdad. Solo en Él encontré esa paz que busqué. Solo en Él encontré la felicidad. Gracias a Dios, estamos muy contentos. Graças a Deus, estamos muito contentes.